Cuando abordamos la milenaria historia de China, son numerosos los acontecimientos y personajes que se suceden a lo largo de ella. Sin embargo, como en toda historia, hay algunos que por diferentes razones destacan y llaman especialmente nuestra atención. Es el caso de Wu Zetian, emperatriz de China y única mujer que ostentaría este título durante la era imperial, que abarca más de 2000 años, entre el 221 a.C. y 1912 de nuestra era. Su figura es una excepción, pero también la constatación de una realidad. El poder, durante la China imperial, no se concebía unido a la condición de mujer, y de ahí que para algunos sea un gran personaje de estado calumniado por la misoginia confuciana, mientras que para otros no deja de ser una vil usurpadora y cruenta dignataria. Wu Zetian ostentó el poder por más de 40 años y fue emperatriz de China entre el 690 y 705, interrumpiendo brevemente el gobierno de la dinastía Tang. Aunque otras mujeres tuvieron influencia en el poder desde su condición de emperatrices consortes o regentes, la emperatriz Wu, hija de un general menor, llegó a ser la única monarca soberana en toda la historia de China. Su inicio en el poder data de su matrimonio con el emperador Tang Gaozong en el año 655, cuando de concubina con tan solo 14 años pasó a ser emperatriz consorte, y con la muerte de este en el año 683, a emperatriz viuda y regente de sus hijos. Es en este momento cuando Wu aspira al poder absoluto, lo que consigue en el año 690, cuando proclamó su propia dinastía, la Zhou, en un intento por evocar el esplendor idealizado de esa antigua dinastía del 1046 al 256 a.C., para lo que tuvo que recurrir a toda una serie de medios de legitimación políticos y religiosos. Finalmente, su reinado acabó cuando los Tang fueron restaurados en el poder tras la abdicación forzada de Wu Zetian, solo meses antes de su muerte en el 705. El nombre chino más habitual para referirse a la emperatriz es Wu Zetian. Sin embargo, su nombre escogido fue Wu Shao, nombre que tomó cuando se hizo con el poder y para el que llegó a inventar un carácter propio. Es más, durante su reinado utilizó el nombre de Shenzhen Huangdi, recurriendo así al título Huangdi creado por el primer emperador Qin Shi Huang y que se traduce al español como emperador. El que una mujer quisiera ostentar la condición de Huangdi, en este caso Nu Huangdi, mujer emperador, enfureció a muchos importantes hombres de la época, que veían en ello una afrenta a las normas tradicionales. No obstante, consecuencia del quehacer de la historiografía tradicional china oficial y falta de diversidad, Wu Zetian fue sometida a un duro escrutinio y manipulación tanto de sus logros como de sus errores. Por ejemplo, es habitual para justificar lo perverso de su gobierno referir la crónica contemporánea, según la cual, con un corazón como una serpiente y una naturaleza como la de un lobo, favoreció a los malvados saludadores y destruyó a los funcionarios buenos y leales. O la que nos cuenta que para alcanzar el poder mató a su hermana, descuartizó a sus hermanos mayores, envenenó a su madre y asesinó al gobernante, siendo odiada igualmente por dioses y por hombres. Es más, como si la incompetencia, el asesinato, el infanticidio y la tortura no fueran suficientes, también se le achacaba el que hubiera terminado su reinado disfrutando de encuentros eróticos, que hizo que los historiadores de la época la tachasen de lujuriosa y pervertida. Determinar la veracidad de todo este cúmulo de insinuaciones es casi imposible, pues no nos han llegado fuentes más imparciales. En todo caso, lo que sí confirman unos y otros es que Wu, además de destacar por su belleza e inusual cultura y obstinación, fue capaz de aprovechar sus privilegios para ostentar el poder durante más de 40 años, sabiendo perfectamente cómo ejercerlo. Su reinado, recuperado y documentado por la historiografía y arqueología modernas, puede definirse como pacífico y próspero, así como de afianzamiento de la autoridad imperial, un ejercicio del poder con logros y fracasos, que comparados con los de otros emperadores no dejan de ser los habituales, especialmente en lo relativo a la crueldad ejercida y la falta de políticas más avanzadas. En todo caso, el gobierno de Wu participa de la Edad Dorada de los Tang y destaca por una serie de hitos, como el de introducir el sistema meritocrático de exámenes de acceso a la administración imperial. Con ello, Wu trataba de poner el énfasis en la capacidad intelectual, evitando que el poder recayera en unos pocos clanes aristocráticos. Es cierto que este tipo de exámenes de acceso a la administración civil no era nuevo en la dinastía Tang, pero las reformas de Wu, introducidas por ejemplo en el tratado que prologó en el año 693, titulado Normas para los ministros, fueron fundamentales para su consolidación futura. Junto a ello, destaca también la política territorial de Wu, ya que logró mantener la soberanía imperial china e incluso expandir el territorio Tang gracias a sucesivas conquistas y a la influencia al menos cultural ejercida sobre Japón y Corea. Así,
A pesar de algunos conflictos armados, Wu, combinando la fuerza militar y la diplomacia, logró superar cualquier tipo de amenaza. En el plano económico, el gobierno de Wu también consiguió importantes logros, destacando su especial atención hacia la agricultura, para lo que ordenó la compilación de tratados técnicos, la construcción de infraestructuras, la reducción de impuestos y otras reformas de gran relevancia. Además, la administración se enriquecía cada vez más gracias al fortalecimiento de la ruta de la seda entre China, Asia Central y Occidente. Si bien es cierto que algunos historiadores aducen la incompetencia de Wu durante sus últimos años, resultado de su necesidad de legitimarse en el poder, a los ojos de la gente común debe considerarse como una gobernante de gran popularidad. Una muestra evidente de ello es la estela que aún se conserva en la provincia de Sichuan, y en la que se dice que en tiempos de inundaciones o sequías, la gente rezaba en un templo dedicado a la Emperatriz Celestial. De forma paralela a su estrategia política, Wu Zetian impulsó también un proyecto de carácter religioso, destinado igualmente a afianzar su posición y garantizarse el apoyo de todo el imperio chino. En este caso, Wu asumió nuevos ritos y recurrió a todo tipo de augurios y profecías, transitando desde los tradicionales postulados confucianos y taoístas hasta los más recientes budistas, a fin de garantizarse todo tipo de apoyos y superar cualquier obstáculo en su carrera. Por ejemplo, auspició el Comentario al Sutra de la Gran Nuf del año 690, en el que se indicaba que Buda Maitreya se reencarnaría en el cuerpo de una mujer para gobernar el mundo, lo que se interpretó como una profecía que anunciaba el ascenso al trono de Wu Zetian. Así, Wu logró imponerse la tradición confuciana que calaba tanto en la ideología estatal como entre la élite social de los Tang, asumiendo otras formas de pensamiento mayoritarias en este momento como el budismo y el taoísmo, para crear un escenario que le permitiera no solo gobernar como mujer y legitimar su poder, sino mantenerlo hasta el final de sus días. Asimismo, Wu destacó por promocionar las artes y la literatura, ya que en su infancia tuvo la oportunidad de estudiar historia, literatura, poesía y música, lo que durante su reinado se materializó en un vivo interés por fomentar el quehacer de los artistas. Tanto el emperador Gaozong como Wu eran especialmente aficionados a las artes. Por ejemplo, financiaron el famoso templo Fengxian en las grutas de Logne, pero también lo eran a la literatura y la poesía, lo que facilitó el surgimiento de importantes poetas como Li Bai y Du Fu. También Wu encargará importantes trabajos de caligrafía. Además, la emperatriz Wu llegó a componer una serie de poemas de contenido político y asociado con las artes, como por ejemplo Música para que la dinastía Tang goce del vasto cielo, del 688. En todo caso, no debemos olvidar que Wu era consciente de su condición de mujer y el obstáculo que ello suponía, por lo que también promovió una especie de protofeminismo, mandando publicar en el marco de su campaña de legitimación biografías de mujeres famosas, o fomentando la pintura de mujeres practicando actividades que tradicionalmente estaban vinculadas con lo masculino, como por ejemplo la equitación. A pesar de todos estos logros, Wu Zetian moría en el 705 tras haber visto cómo se le arrebataba el poder apenas unos meses antes, seguramente aprovechando su debilidad. Además, la gran estela de piedra dedicada a su memoria y dispuesta a un lado de la vía que conduce a su tumba en el mausoleo de Qianlin, perteneciente a la dinastía Tang, permanece en blanco. Los historiadores aducen que posiblemente no se hizo ninguna inscripción a su muerte, esperando que fueran sus sucesores quienes compusieran algún epitafio digno de ella, cosa que finalmente nunca sucedió. Un monumento deshonrado como reflejo de lo que se ha pretendido hacer con su historia y testimonio. Wu se nos muestra como un claro ejemplo de la imposibilidad de asimilar el poder femenino como alternativa a la tradición patriarcal heredada. De hecho, es el único caso en la historia de China que la tumba de un mandatario imperial permanezca sin ningún tipo de inscripción. A pesar de todo ello, su historia no se ha perdido e incluso por lo excepcional de la misma ha sido recuperada por las nuevas generaciones, siendo la protagonista de todo tipo de manifestaciones artísticas, como las películas de cine y de animación, las series de televisión, los mangas y los videojuegos,